He sido siempre de esas personas que prefieren llevar las cosas de forma sencilla. Mi vida no era perfecta, pero funcionaba. Tenía un trabajo estable en marketing que pagaba bien, y aunque no nadaba en dinero, no tenía que preocuparme por las facturas o por cuándo llegaría el próximo cheque. Era una rutina agradable y cómoda. Jack, mi esposo, era un buen hombre, pero su familia, especialmente su madre, siempre había sido una especie de espina clavada en mi costado. Llevábamos casados alrededor de 2 años y, aunque amaba a Jack con todo mi corazón, lo de su madre, Nancy, era otra historia. No es que fuera malvada, pero su naturaleza pasivo-agresiva podía convertir incluso la reunión familiar más simple en un campo de batalla. Constantemente hacía comentarios sobre mi trabajo. Debe ser tan bueno tener un empleo que pague bien, o siempre pareces muy ocupada, pero supongo que no tienes que preocuparte por el dinero. No era tanto lo que decía, sino la forma en que lo hacía. Como si me recordara que yo era la que lo tenía fácil. El hijo de Jack, Tommy, rondaba los 20 y tantos años, y aunque no teníamos una relación cercana, nos llevábamos bien. Tenía su propia vida, sus propios problemas, y yo respetaba eso. Estaba lidiando con muchas cosas, y no quería añadirle más estrés metiéndome en sus asuntos personales. Aún así, podía notar que se sentía incómodo a mi alrededor, sobre todo por la insistencia de su madre en incomodarme. Cuando la exesposa de Jackie, madre de Tommy, estaba presente, las cosas se calmaban un poco. Pero cuando Nancy tomaba el mando, tenía una forma de hacer que todo se tratara de ella. Nunca perdía la oportunidad de hablar sobre lo que debía significar la familia y lo importante que era apoyarse los unos a los otros. Yo siempre había pensado que eso significaba apoyarse emocionalmente, al fin y al cabo. Para eso están las familias, ¿no? Pero la versión de familia de Nancy siempre parecía incluir un buen grado de obligación financiera, sobre todo en lo que a mí respectaba. Nunca llegaba a pedirme dinero directamente, pero era fácil leer entre líneas. Una noche, después de una cena tranquila con la familia más cercana, Nancy soltó una bomba. Tommy se había convertido en padre recientemente, y aunque yo no estaba muy involucrada en su vida, había escuchado lo suficiente para saber que la situación no era sencilla. Nancy, por supuesto, tenía mucho que decir al respecto. Mientras todos estábamos sentados alrededor de la mesa, mencionó casualmente lo mucho que Tommy estaba batallando con el dinero y cómo los gastos del bebé se estaban acumulando. Se aseguró de recalcar lo difícil que le resultaba a Tommy manejar todo, de una forma que dejaba claro que, según ella, le tocaba a otra persona ayudarlo. Luego, como si fuera parte de un libreto, se volvió hacia mí con una suave sonrisa y dijo: «Bueno, Eva, tú estás bien económicamente. Quizás podrías ayudar un poco, ya sabes, con los gastos del bebé. Es lo que hace la familia, ¿verdad?» Me quedé congelada. No era una pregunta, era una afirmación envuelta en una sugerencia. La manera en que lo dijo, con esa seguridad de que yo debía ofrecer mi dinero tan duramente ganado, me revolvió el estómago. Seguro pensó que estaba siendo encantadora, como si debiera darle parte de mis ingresos nada más porque, de algún modo, se esperaba que lo hiciera. Al principio, no supe cómo responder. Ni siquiera había conocido al hijo de Tommy todavía. No sabía nada sobre las dificultades económicas que atravesaba, pero sí sabía que no les debía nada. Había trabajado duro por todo lo que tenía, y la idea de que Nancy pensara que solo debía entregar dinero porque podía permitírmelo, me molestaba muchísimo. Miré a Jack, esperando alguna señal de apoyo, pero él solo se quedó ahí, mirando incómodo su bebida. Nancy continuó: «Bueno, no es como si fuera un gran problema para ti, ¿no? Tienes dinero. Sé generosa. Harías algo bueno por Tommy y por la familia». Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras procesaba lo que había dicho. Generosidad. Claro, creía en ayudar cuando podía, pero no pensaba dejarme manipular por un chantaje emocional. No iba a dejar que me hicieran sentir que le debía algo a alguien, y menos a Nancy. Abrí la boca para responder, pero Jack habló antes de que pudiera decir nada.
Bueno, cariño, sabes que solo intenta ayudar. Tommy está pasando un mal momento. Negué con la cabeza. Lo sé. Pero eso no significa que tenga que pagar por ello. Yo no pedí esto. Intenté que mi voz se mantuviera firme, aunque sentía el calor subiendo a mi rostro. No soy responsable de la situación de Tommy, y no voy a cargar con la responsabilidad financiera de otra persona solo porque puedo permitírmelo. La expresión de Nancy se endureció, pero no insistió más. El resto de la velada transcurrió en un silencio incómodo, aunque podía palparse la tensión en el ambiente. No estaba segura de si Nancy pensaba que terminaría cediendo o si esperaba que me quebrara bajo la presión. Pero cuanto más lo pensaba, más decidida estaba a mantener mi postura. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Nancy se repetían una y otra vez en mi cabeza. No era solo el dinero, era la expectativa de que debía entregarlo sin cuestionar nada. Yo había trabajado mucho para llegar a donde estaba, y la idea de que alguien pudiera pedirme un favor económico solo porque consideraba que yo tenía de sobra, me pareció un insulto. No iba a dejar que Nancy dictara cómo gastaba mi dinero. Y, desde luego, no iba a permitir que usara a la familia como un escudo para manipularme. Mientras estaba acostada, mirando al techo, tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. Tenía que dejarle claro a Nancy y a Jack que no me iban a presionar. Estaba harta de sus tácticas de culpabilidad para forzarme a hacer algo que no quería. Tenía que protegerme, incluso si eso significaba enfrentarme a la familia de mi esposo. Y exactamente eso era lo que planeaba hacer. Chapter: Inciting Incident. El siguiente encuentro familiar no se suponía que fuera nada especial. Era una cena de domingo informal, como tantas otras que habíamos tenido. Jack había invitado a su madre, Nancy, y a Tommy, que vino con su novia y su bebé. No estaba particularmente emocionada de pasar otra velada en presencia de Nancy, pero decidí ir porque Jack quería mantener la armonía. Además, pensé que sería una buena oportunidad para ponerme al día con Tommy, sobre todo porque había escuchado que últimamente lo estaba pasando mal. Lo último que esperaba era que todo diera un giro inesperado. Como de costumbre, Nancy estaba en su elemento, yendo de un lado a otro, desempeñando el papel de anfitriona y asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Siempre era el centro de atención, y me molestaba lo fácil que le resultaba dominar la situación. Traté de mantenerme al margen, centrándome en mi plato y en las pocas conversaciones agradables que podía entablar con Tommy y su novia, Megan. Pero Nancy no había terminado. A mitad de la cena, soltó uno de sus discursos habituales sobre la familia. «Ya saben», dijo, asegurándose de que todos la escucharan. «Es tan importante que nos apoyemos mutuamente, sobre todo ahora que Tommy es padre. Él realmente está haciendo lo mejor que puede, pero se imaginarán que no es fácil». Tommy se notaba incómodo, moviéndose en su silla. Megan, aunque era simpática, tampoco se veía con ganas de intervenir. Pero Nancy no parecía darse cuenta, o tal vez no le importaba. Ella seguía con lo suyo. «Estaba pensando», continuó, dirigiendo su voz hacia mí, «que como tú estás bien económicamente, Eva, tal vez podrías ayudar un poco a Tommy con los gastos del bebé. Ya sabes, pañales, comida, todas esas cosas que se acumulan rápido». Sonrió como si fuera la cosa más normal del mundo, como si yo hubiera estado esperando la oportunidad de abrir mi billetera. Me atraganté con el sorbo de vino que acababa de dar. No lo podía creer. Por un segundo pensé que había escuchado mal, pero no, sus palabras estaban ahí, cargadas de intención. No estaba pidiendo, ni siquiera sugiriendo, estaba exigiendo. Dejé mi copa sobre la mesa lentamente, intentando mantener el semblante neutral. «Lo siento, Nancy, pero no es algo que esté dispuesta a hacer», dije con calma, aunque por dentro me ardía la sangre. Nancy, por supuesto, no se inmutó. «Ay, vamos, Eva. Tienes más que suficiente. No es como si fuera un gran sacrificio para ti. Tienes un buen trabajo, vives cómoda.
Es lo que hace la familia, ¿sabes? No tienes que darle todo. Solo un poquito de ayuda sería de gran ayuda. Su tono venía cargado de esa condescendencia insoportable a la que ya me había acostumbrado. Trataba de hacerlo sonar lógico, razonable, como si yo estuviera obligada a abrir mi chequera solo porque tenía dinero. Sentí que me ardían las mejillas. Todos me miraban ahora. Tommy, Megan, incluso Jack. Jack se removía incómodo en su lugar, sin atreverse a mirarme a los ojos. Era como si tuviera miedo de meterse en la conversación. No podía creer que no me defendiera. Este era nuestro dinero, mío y suyo, y si alguien tenía derecho a decidir qué hacer con él, éramos nosotros. Pero no. Nancy estaba convirtiendo esto en un asunto moral, familiar, y Jack parecía demasiado pasivo como para decir algo. Tragué el nudo en mi garganta, esforzándome por mantener la voz firme. Nancy, entiendo que Tommy lo esté pasando mal, pero no es mi responsabilidad costear los gastos de su hijo. Yo no pedí esto, y no me parece justo que pongas esa presión sobre mí. La sonrisa de Nancy titubeó un segundo, pero se recompuso rápidamente. Eva, estás exagerando un poco. No se trata de justicia, sino de generosidad. Ya sabes, de demostrar que te importa la familia. Tienes dinero. Puedes hacerlo. Dirigió la mirada a Jack como si esperara que él la apoyara. Jack habló por fin, aunque con voz insegura, como quien pisa cáscaras de huevo. Cariño, sé que es mucho pedir, pero tal vez podríamos ayudar un poco. Ya sabes, por Tommy y el bebé. Para ellos significaría mucho. No podía creer lo que oía. ¿Realmente estaba de acuerdo con ella? ¿De verdad me estaba sugiriendo que cediera? No, espeté, perdiendo ya la paciencia. No me importa cuánto dinero tenga. No voy a regalarlo solo porque ustedes piensen que debo hacerlo. Me levanté bruscamente, sintiendo el corazón martillearme en el pecho. El rostro de Nancy se contrajo en una mezcla de decepción y enojo. Estás siendo egoísta, Eva. Estamos hablando de familia. Tommy necesita esto. ¿No quieres ser parte de la solución o vas a quedarte ahí fingiendo que no puedes ayudar? Ya basta, Nancy, dije. Y sentí que la voz me temblaba de rabia. No voy a dejar que me manipules. Y si crees que yo soy el problema, tal vez deberías cambiar tu forma de pedirme favores. No soy un cajero automático para la familia. La habitación quedó en silencio y pude sentir todas las miradas sobre mí. Nancy se puso roja, pero no dijo nada más. Simplemente me miró como si le hubiera dado una bofetada y luego volteó hacia Jack con una expresión que reflejaba dolor. Pero a mí no me importó. Ya estaba harta de esta manipulación. Pude sentir la decepción de Jack, pero tampoco me importó eso. Esto no se trataba de él o de Nancy. Se trataba de mí, de poner un límite que nadie debía traspasar. Mientras tomaba mis cosas y me alejaba de la mesa, sentí una mezcla de adrenalina y furia contenida. Sabía que esto no se iba a quedar así. Ese fue el momento en que todo cambió. Chapter: Conflict Development. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio. Jack no dijo ni una palabra desde que salimos de la casa de su madre, pero podía sentir sus ojos clavados en mí mientras conducía por las calles oscuras. Me lo esperaba, pero no estaba preparada para todo el peso emocional que traía consigo. No quería pelear con él. Nunca lo hacía, pero su incapacidad para defenderme cuando su madre se pasaba de la raya era algo que no podía tolerar. Cuando entramos en nuestra casa, el silencio entre nosotros era casi palpable. Dejé mi bolso sobre la encimera y me apoyé contra la pared, mirando por la ventana. El aire frío de la noche chocaba contra el cristal, pero no servía para enfriar la rabia que burbujeaba en mi interior. Jack se quedó de pie junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos. Tras un largo y tenso silencio, habló. Eva, entiendo que estés molesta, pero no hacía falta llegar a ese extremo. Mamá solo es así. Ya la conoces. No lo dijo con mala intención. Me giré bruscamente, entrecerrando los ojos. ¿Que no lo dijo con mala intención?
Jack prácticamente me chantajeó delante de todos en la mesa. Me pidió que pagara los gastos del bebé de Tommy, porque considera que les debo algo por tener dinero. ¿De verdad no ves lo manipuladora que es? Jack se veía incómodo, moviéndose de un pie a otro. Lo entiendo, pero es familia. Solo quiere que Tommy no se sienta tan agobiado. Creo que te lo tomaste demasiado a pecho. Noté cómo me ardía el rostro. No, Jack, no me lo tomé a pecho. No soy un banco al que tu familia pueda recurrir cuando necesiten algo. He trabajado duro por lo que tengo. No se supone que deba regalarlo cada vez que a ellos se les antoje. Estás haciendo esto más grande de lo que es, dijo con voz queda. Ella no es mala persona, Eva. Piensa que la familia debe ayudarse. Estoy seguro de que no pretendía hacerte sentir mal. A medida que hablaba, mi frustración crecía. ¿De verdad no se daba cuenta de cómo los actos de su madre estaban afectándonos? ¿De verdad no veía lo que me estaba haciendo? Esto no era solo una conversación sobre dinero. Era un intento de control. Y ahora se suponía que debía mirar hacia otro lado y hacer como que no había pasado nada. Yo no soy el problema, Jack, dije con voz dura. No voy a dejar que tu madre me manipule. No me importa si es tu familia. Se está pasando de la raya. Y si no lo ves, entonces no sé qué más decir. El rostro de Jack se ensombreció. Eva, te quiero. Pero estás siendo muy testaruda con esto. ¿Testaruda? Solté casi gritando. No estoy siendo testaruda, estoy siendo racional. Tu madre trata de manipularme y tú lo permites. Jack dio un paso atrás, con expresión de frustración y cansancio. No quiero pelear por esto, no podemos... ¿Dejarlo pasar? ¿Dejarlo pasar? Repetí, incrédula. ¿De verdad? ¿Quieres que me haga la tonta? No, Jack, no voy a dejarlo pasar. No estás escuchando. Ella no tiene ningún derecho a exigir eso de mí, y tú la dejas porque es más fácil que enfrentarla. Hice una pausa, sintiendo cómo el rencor y la herida iban teñiendo mis palabras. Necesito que elijas. ¿Quieres estar conmigo o prefieres seguir dejando que ella lleve la voz cantante? Su pregunta quedó colgando en el aire como un enorme elefante en la habitación, y Jack no supo qué responder. Se quedó parado, con la mandíbula apretada, luciendo impotente. Nunca me había sentido tan sola como en ese momento. Los siguientes días transcurrieron en una mezcla de silencio y tensión. Jack se mostraba distante, como si no supiera cómo manejar la situación. No volvió a mencionar a su madre, pero yo sentía que algo se había roto entre nosotros. Sin embargo, cuanto más pensaba en la cena, en la audacia de Nancy, más comprendía que esto no se trataba de un solo incidente. Era un tema de respeto, mi derecho a decir que no, a proteger mis límites y a defenderme cuando alguien se propasaba. Pero Nancy no se rendía tan fácilmente. La llamada llegó 3 días después. Yo estaba sentada en mi escritorio, tratando de concentrarme en una propuesta de marketing, cuando el tono familiar de mi móvil interrumpió mis pensamientos. Al ver su nombre en la pantalla, puse los ojos en blanco antes de contestar. ¿Sí? Dije, intentando sonar tranquila. Eva. La voz de Nancy sonó suave, casi dulce. Solo quería retomar nuestra conversación de la otra noche. Sé que estás molesta, pero creo que estás exagerando. No se trata de dinero, es la familia. Suspiré, masajeándome las sienes. Nancy, ya te dije lo que pienso. No voy a cubrir los gastos de Tommy. No es mi responsabilidad. Oh, pero podría serlo, insistió, con un tono casi salamero. Tienes los medios, Eva. No estás pasando penurias como el resto. Solo sería un detalle pequeño que significaría mucho para Tommy. Sus palabras tenían ese matiz manipulador tan característico. Me lo pides porque crees que debo hacerlo, no porque yo quiera, contesté, intentando mantener la voz firme. Y no pienso dejarme presionar para que haga algo solo porque a ti te parezca correcto. Bueno, no sé si entiendes cómo se ve esto para los demás, dijo de pronto, con un tono más frío. Todos en la familia están hablando. Creen que eres egoísta por no ayudar. Todos nos ayudamos, Eva.
Es así como funcionan las cosas. No me importa lo que piensen los demás, repliqué con brusquedad. Esta es mi decisión, no la de ellos. Y si sigues presionándome, tomaré medidas más serias. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Entonces, con un tono suave pero cargado de veneno, Nancy dijo: «Estás atacando a la familia, Eva. Todo porque eres demasiado orgullosa para admitir que podrías ayudar y no quieres. Pero ya veremos cuánto te dura. No te sorprendas cuando la gente empiece a alejarse de ti». Colgó antes de que pudiera contestar, dejándome con el teléfono en la mano y la mirada incrédula. No lo podía creer. Tenía el descaro de voltear todo y pintarme como la villana, pero no iba a dejarla ganar. No me dejaría manipular por sus tácticas pasivo-agresivas. Llegó el momento de tomar cartas en el asunto. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. La primera consulta fue breve pero tranquilizadora. Me explicó mis derechos y las protecciones legales que existían para situaciones financieras familiares. También me habló de las cartas de cese y desista, algo que jamás pensé que me vería obligada a usar. Al colgar, me sentí aliviada. Ya no estaba dispuesta a ser intimidada. Chapter Climax. Los días siguientes fueron como un crescendo lento y asfixiante. Cada vez que pasaba junto al teléfono, me preguntaba si Nancy volvería a llamar para seguir tratando de manipularme. Jack seguía distante, evitando la conversación que realmente necesitábamos tener. Pero algo había cambiado. Mi determinación estaba más firme que nunca y no pensaba echarme atrás. Cuando por fin recibí la carta de mi abogado, sentí una mezcla de empoderamiento y aprensión. Era breve, profesional y directa. Explicaba que Nancy debía dejar de contactarme para hacerme peticiones económicas relacionadas con Tommy y que, de insistir, habría consecuencias legales. Tenía la opción de enviarla por correo normal o certificado. Elegí la certificada para asegurarme de que no hubiera dudas de cuándo la recibiría. La carta llegó a su buzón 2 días después. No esperaba una respuesta inmediata, pero sabía que aquello desataría algo. No podía imaginar lo rápido que se intensificaría todo. Esa tarde, Jack y yo cenamos en silencio. La tensión entre nosotros era más densa que nunca. Yo sentía que él me veía como la mala de la película, o al menos así se comportaba. Ni una sola vez me había preguntado cómo me sentía realmente, ni se había interesado por lo que Nancy me estaba haciendo pasar. Parecía que él simplemente esperaba que aceptara el caos familiar sin chistar. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido, pero yo ya sabía quién era. Dudé un momento y contesté. ¿Eva? La voz de Nancy era fría, cortante. Ni un saludo. Te pasaste de la raya. Noté el subidón de adrenalina, una mezcla de rabia y determinación. No, Nancy. Tú te pasaste de la raya. Me has estado presionando durante semanas y no voy a tolerarlo más. Te envié la carta y, si crees que voy a retractarme, estás muy equivocada. No tenías derecho a hacer eso, soltó, áspera. ¿De verdad crees que una carta de abogado va a asustarme? Esto es un asunto de familia, Eva, no algo que se arregle con un simple papel. Estás haciendo el ridículo. Mantuve la voz firme, aunque sentía que el corazón me latía con fuerza. No es para asustarte, es para protegerme. Y si no paras de exigirme dinero para Tommy, tomaré medidas legales. Quedas advertida. Se oyó un breve silencio, luego un susurro de papeles al otro lado. Estaba segura de que tenía la carta en sus manos. Estás atacando a la familia, Eva. ¿Te importa siquiera cómo se siente Jack? ¿Cómo se siente Tommy? Todo esto por algo tan insignificante. Podrías ayudar con un poco de tu dinero y no lo haces. Sentí que se me aceleraba el pulso, pero me mantuve serena. Esto no se trata de dinero, Nancy. Se trata de que pretendes obligarme a darlo solo porque crees que puedes. Se trata de respeto. Si sigues con esto, tendrás que lidiar con mi abogado. Y no pienso disculparme por defenderme. Nancy dejó escapar una risa amarga. Te estás equivocando gravemente, Eva. Tú serás la que acabe aislada, no yo. Ya verás. Vas a lamentarlo. Somos familia.
Y si crees que puedes liberarte así como así, estás cometiendo un error. Has roto algo que no se puede reparar. Yo no he roto nada, Nancy, respondí con firmeza. Solo he puesto un límite, algo que debiste respetar desde el principio. Silencio en la línea. Luego escuché el clic de la llamada terminándose. Me quedé inmóvil unos segundos, con las manos temblando un poco, pero sin sentir miedo. Al contrario, una oleada de alivio me invadió. Había dicho lo que tenía que decir. Había dejado claro que no pensaba rendirme. Lo que no esperaba era el drama que vendría después. Al día siguiente, Jack llegó tarde a casa. Yo ya estaba sentada en el sofá, hojeando un libro, cuando entró a la sala. Parecía agotado, como si no hubiera dormido, y caminaba con una pesadez que me dio mala espina. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz grave. No respondí enseguida. Sabía por dónde iba el asunto. Asentí y dejé el libro a un lado. Preparándome. Jack se sentó a mi lado, con la mirada cansada pero intensa. Hablé con mi madre esta tarde. Está muy molesta, Eva. Dice que esto que estás haciendo está destrozando a la familia, que estás siendo intransigente y egoísta, que la estás dejando fuera. El estómago se me encogió. No estoy dejando fuera a nadie, Jack. Solo estoy poniendo límites. Tu madre ha estado tratando de manipularme y me he hartado. No puedes pretender que dé mi dinero cada vez que a ella se le antoje. Jack dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por el cabello. Sé que estás enfadada, pero esto no es solo cosa tuya y de ella. Es cosa nuestra, de la familia. Y estoy al borde del colapso. No sé cómo manejarlo. Lo miré sintiendo un nudo en el pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Que el problema soy yo por defenderme? ¿Por negarme a que tu madre me manipule? Es que lo estás poniendo muy difícil, dijo con voz cansada. Es mi madre, Eva. No quiero elegir entre ustedes dos. Lo observé, dándome cuenta de algo que llevaba tiempo evitando admitir. No había punto medio. Si él no podía apoyar mis límites, no teníamos un verdadero fundamento como pareja. No te estoy pidiendo que elijas, contesté con voz firme, aunque dolida. Te estoy pidiendo que me apoyes cuando pongo mis límites, que entiendas que estoy protegiéndome, no atacando a nadie. Jack bajó la mirada, con una mezcla de culpa y desconcierto en los ojos. No quiero perderte, Eva, pero no sé cómo solucionar esto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo veía con claridad. No había salida intermedia. Si él no podía apoyarme, todo se vendría abajo. No te estoy pidiendo lo imposible, Jack, dije con suavidad pero con convicción. Solo que estés de mi lado. Si no puedes hacerlo, entonces tenemos un problema mucho más grande. Él se quedó en silencio con la mirada perdida. Yo sabía que ese momento marcaba un antes y un después. Tenía que protegerme, costara lo que costara. Y si él no podía entenderlo, significaba que tal vez no éramos tan fuertes como pensaba. No sabía qué pasaría luego, pero en ese instante sentí paz. Tenía clara mi postura y no la iba a ceder. Chapter: Resolution. Los días que siguieron fueron más tranquilos, aunque la tensión entre Jack y yo seguía latiendo en el ambiente. Yo había anticipado esto. Plantarle cara a Nancy no iba a ser fácil. Pero a medida que pasaban las semanas, el silencio se volvió pesado. Jack llegaba tarde. Evitaba mirarme a los ojos y se refugiaba en el trabajo como si fuera un escape. No podía culparlo. La situación era incómoda. Pero yo no iba a retroceder. Eso no significaba que no me doliera. Quería que Jack entendiera por qué estaba haciendo esto, que se pusiera en mi lugar y viera que para mí no se trataba del dinero, sino de mi derecho a decir que no. Aún así, él esquivaba el tema, como si esperando que todo se resolviera solo, hasta que Nancy volvió a llamar. Esta vez no fue un hola cordial, sino un intento claro de manipulación emocional. Empezó disculpándose, haciéndose la víctima. Eva, solo quiero que todo vuelva a la normalidad. No sé por qué complicas tanto las cosas. Somos familia, no debería ser tan difícil. Su tono era empalagoso, pero se notaba la frustración de fondo.
Volvía a sus viejas tácticas de hacerme sentir culpable. «Nancy», respondí, procurando calma. «Ya hemos hablado de esto. No voy a ayudarte económicamente. No es que no me importe, es que tengo mis límites. Tú los cruzaste y no pienso permitirlo más». «Ay, venga, Eva. La familia se ayuda. No dejes que el orgullo te impida hacer lo correcto», intentó otra vez con esa vocecita. «Solo pido un poco de generosidad. Tú puedes hacerlo». «No, Nancy, no voy a hacerlo», repetí con firmeza. «Y tienes que dejar de llamarme. Si sigues insistiendo, tomaré medidas legales. Estoy harta de esta manipulación». Se quedó callada un instante y luego, en un tono que no esperaba, respondió: «Bien, pero no digas que no te lo advertí. Ya has estropeado bastante las cosas con Jack. Te darás cuenta, yo no me olvidaré de esto». Colgó antes de que pudiera decir nada más. Esa fue la última vez que Nancy me llamó. Y, de algún modo, fue un alivio. Esa noche, por fin, Jack y yo tuvimos una conversación real. Se le notaba abatido, con ojeras y un cansancio que parecía crónico, pero al fin se abrió conmigo. «Ya no sé qué decir, Eva», empezó, sentado frente a mí en la mesa de la cocina. «Sé que tienes razón, pero todo esto me supera. Siento que te estoy perdiendo y no sé cómo arreglarlo». Me conmovió su sinceridad. Él había estado en medio de todo, dividido entre la lealtad a su madre y su vida conmigo. Pero al mismo tiempo, supe que no podía sacrificar mi paz para mantener una falsa armonía familiar. «Jack, sé que esto es duro para ti. Tampoco quería que llegáramos a este punto. Pero tienes que entender que no soy yo quien está creando el problema. Tu madre cruzó un límite. Me ha manipulado y no puedo permitirlo más. Si no lo ves, no puedo hacer nada». Jack soltó un largo suspiro, pasando su mano por su frente. «Lo sé. Debería haberte defendido antes. Debería haberte apoyado desde el principio. Perdóname». Por primera vez en semanas, sentí que la tensión cedía un poco. No era la solución definitiva, pero era un avance. No esperaba que fuera perfecto, solo que entendiera lo importante que era para mí. «Solo necesito que entiendas que no puedo seguir con esto», continué. «Necesito saber que estamos en el mismo equipo. Si no puedes apoyarme en esto, no sé cómo podremos seguir adelante». Jack bajó la mirada, pero asintió. «Tienes razón, Eva. Tenía que haberte apoyado. No quiero perderte». En ese momento sentí que algo cambiaba. No era un arreglo mágico, pero sí un punto de inflexión. Finalmente me veía como una persona con límites y necesidades, no solo como su esposa a la que debía proteger. Y eso marcó toda la diferencia. Las siguientes semanas fueron más calmadas, aunque persistía cierta incomodidad. Nancy mantuvo su silencio, y Jack hizo un esfuerzo consciente por distanciarse de sus manipulaciones. Aún había momentos de tensión, instantes en que Jack parecía caer en viejos patrones y buscar la aprobación de su madre, pero poco a poco empezó a cambiar. Jack también estaba aprendiendo a poner límites, aunque no era fácil. En cuanto a Nancy, jamás se acercó de nuevo. Continuó difundiendo rumores, contando a quien quisiera oírla que yo había separado a la familia, pero no me afectó. Había llegado a un punto en el que su opinión dejó de importarme. Había aprendido una lección valiosa. No tenía por qué disculparme por protegerme. Poner límites no era una señal de debilidad, sino de fortaleza. Y al final, esa fortaleza salvó mi tranquilidad, mi sentido de identidad y quizá también mi matrimonio. Jack y yo aún teníamos camino por recorrer, pero al menos ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara. Estaba preparada, había recuperado mi voz y nadie volvería a quitármela.